proceso de implementación del Estatuto de Roma en el ordenamiento interno por casi 10 años, y en el Perú, en el contexto del dictamen del nuevo Código Penal, se da justamente la implementación del Estatuto de Roma en el capítulo sobre crímenes de lesa humanidad. Este es un proceso que, como precisé, tiene más de 10 años de duración, casi 15 años, que se inició en el año 2002, cuando se establece la Comisión Revisora del Código Penal, en atención a que el Estado peruano es un Estado parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional desde el año 2001, y el Estatuto de Roma tiene toda una sección sobre crímenes de lesa humanidad. El Estado peruano ratificó en noviembre del año 2002 este tratado, pero hasta la fecha no ha implementado dentro de su ordenamiento interno buena parte de los crímenes del Estatuto. El Código Penal actual tiene una sección sobre crímenes de lesa humanidad, pero con muy pocas conductas que además no se ajustan a los tipos penales tal cual están regulados en el derecho internacional. Por dar un ejemplo, la desaparición forzada, por ejemplo, exige que esté debidamente comprobada, algo que es un imposible jurídico y que no se atiende a los elementos de los tipos. Un poco para entrar al proceso antes de detenernos en el producto que hay actualmente. El proceso ha respondido a 3 proyectos de leyes diferentes, además de lo que se ha venido trabajando en la Comisión Revisora del Código Penal. Tenemos un proyecto del año 2005 que era el 14659, el proyecto 1707 del año 2007, el proyecto de ley 1615 del año 2012, y todos ellos finalmente fueron construyendo sobre las versiones anteriores para que el año pasado se acumularan los 153 proyectos de leyes que forman hoy parte del dictamen del Código Penal. Quienes hayan seguido un poco el proceso de discusión y debate del Código Penal saben que no necesariamente hay un consenso sobre muchas de las partes del Código Penal. Es muy difícil que se apruebe en esta legislatura, lo más seguro es que no se apruebe, pero sí quisiera destacar que la sección que implementa el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, en concreto la sección sobre lesa humanidad, sobre derecho internacional humanitario y de genocidio, que, como digo, respondía al proyecto de ley 1615, fue uno de los pocos de todos estos 153 proyectos que fueron acumulados. Este proyecto, el 1615, fue uno de los pocos que recibió un apoyo casi multipartidario. Y eso responde un poco al trabajo por muchos años de expertos en la materia, de parlamentarios de distintas bancadas, de la sociedad civil, que fueron trabajando con bastante detenimiento esa sección. La sección sobre lesa humanidad en general recoge adecuadamente, en mi opinión, los tipos penales que están establecidos en el principal referente para crímenes de lesa humanidad, que es el artículo 7 del Estatuto de Roma. Recoge todas las conductas como lesa humanidad, desaparición forzada como lesa humanidad, tortura como lesa humanidad, asesinato o ejecución extrajudicial como lesa humanidad, violencia sexual como lesa humanidad, persecución como lesa humanidad, esclavitud y aparte como lesa humanidad, entre otras, ¿no? ¿Qué crítica se podría hacer a la sección de lesa humanidad? No tanto a los tipos, sino quizá a cómo se concilia con los principios del derecho penal internacional que deben acompañar estos tipos. Si ustedes revisan el dictamen del Código Penal, una de las cuestiones, uno de los desafíos principales era cómo reflejar estos crímenes en su categorización como lesa humanidad, cómo reflejarlos cuando se cometen como tipos autónomos. En otras palabras, si tenemos una tortura como lesa humanidad, cómo reflejar la tortura como delito autónomo. Si tenemos las distintas conductas de violencia sexual como lesa humanidad, cómo reflejarlas como delitos autónomos. Y una discusión que se dio mucho durante el proceso de redacción era
si los principios del derecho penal internacional aplicables a este tipo de crímenes, como la imprescriptibilidad, por ejemplo, la desestimación de todo tipo de inmunidad, por ejemplo, la atribución de responsabilidades más allá del autor directo del partícipe, sino, por ejemplo, la responsabilidad de mando, responsabilidad superior, que está recogida expresamente en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cómo recogerlo para que se refleje las consecuencias de estas conductas como lesa humanidad, pero también si se debería aplicar estos mismos principios a la comisión autónoma de estos crímenes, ¿no? Cuando no se dan en esta forma de lesa humanidad. Y es una discusión importante que todavía se tiene que avanzar, porque reconoce también el propio aporte jurisprudencial de tribunales internacionales que no son tribunales de derecho penal internacional, pero que son tribunales en materia de protección de los derechos humanos. Pensemos en los tribunales regionales de protección de derechos humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Y en la jurisprudencia de estos tribunales hemos visto que crímenes como la desaparición forzada, por ejemplo, o la tortura, que no se dan en contextos de lesa humanidad necesariamente, igual por la gravedad de los mismos se beneficiarían por la aplicación de estos principios. Por ejemplo, la no prescripción, por ejemplo, la no inmunidad, etc. Eso hoy en día no se ve reflejado necesariamente en la sección de delitos contra el DIDH, así es como se ha denominado, y sí se ve en la sección, correctamente, en la sección de crímenes de lesa humanidad. Entonces, creo que vale la pena hacer esos ajustes para incorporar adecuadamente los estándares del derecho internacional. Entonces, como afirmaba, más que los elementos del tipo, que creo que recogen adecuadamente el artículo 7 del Estatuto de Roma, con algunas pequeñas precisiones que se pueden hacer, la pregunta mayor es cómo asegurar que estén reflejados debidamente los principios del derecho penal internacional dentro del dictamen, y cómo extenderlos también a la sección de DIDH, que debería también beneficiarse por el alcance en los mismos, dado la gravedad de estas conductas en concreto.